Me levanté en contra de un mensaje en estos días. Con los hijos de Dios nadie se mete. Eso es una mentira. Eso es un concepto filosófico mentiroso y engañador que te puede jugar en contra. ¿Cómo yo le digo, por ejemplo, a Pablo que con los hijos de Dios nadie se mete? Ah, ¿tú sabes por qué decimos eso? Porque nosotros estamos aquí bajo aire. Sí. Nosotros no nos están dando palo ni galleta. Pero como el apóstol Pablo, usted le puede decir eso, donde dice, he rogado a Dios 3 veces que quite de mí este aguijón. Gloria este a mensajero de Satanás que me abofeté. De los judíos, he recibido 40 azotes menos uno. He sido náufrago en alta mar, en ayuno, en desvelo, en cárceles por juicio. No se meten, se meten. Que Dios nos da la victoria a nosotros. Es verdad, pero con nosotros se meten principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, el diablo, los demonios, los brujos. Muchísima gente se mete con nosotros. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá. Mi papá, mi alfarero, Él es mi... En esta oportunidad tenemos por aquí un hermano, por allá por el 2011, 2012. Visité su iglesia, su pastor, mi hermano Núñez Merete. Wow. Contemporáneo con mi pastor, Ezequiel Molina Rosario, un hombre de la vieja guardia. Pero por aquí tenemos nada más y nada menos que al evangelista y maestro Claudio Milanés. Amén, amén, Dios lo bendiga, mi hermano. amén, Gloria amén. a Dios le Dios. bendiga, Dios le bendiga. Amén. Nada, agradecido del Señor en primer lugar por esta maravillosa oportunidad que nos brindan. A mi hermano, bienvenido, ¿verdad? Que nos conocimos hace muchos años y también estudiamos juntos en lo que fue el Instituto Bíblico Latinoamericano. Amén. Para las personas de esta plataforma que no me conocen, mi nombre es Claudio Milanés, evangelista del Señor. Me congrego en la iglesia Cristo la Roca de Santidad Pentecostal. Mi pastor Julio Núñez Merete en la urbanización Italia. Así que a mis hermanos aquí le damos las gracias por la oportunidad. Gloria a Perfecto, Dios. Gloria a Dios. ¿De dónde usted viene? ¿De dónde procede? ¿De dónde nació? ¿Es capitaleño? ¿Es del interior? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo se desarrolló durante su juventud? Amén, amén. Yo soy de aquí de la capital. Mis padres son de la parte de Montecristi, de aquí específicamente. De la línea. De la línea ya, Montecristi, Villa Vázquez. Pero yo soy de aquí de la capital, específicamente me crié aquí en la parte de Santo Domingo Este, en el área de Almarrosa Segunda. Almarrosa Segunda, Villafaro. Toda mi vida he vivido por aquí, en esta área estudié, me formé. Amén, y aquí estamos por la gracia del Señor todavía. ¿Y cómo conoció al Señor? Hermano? Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Recuerdo que un día yo llegué de jugar pelota y mientras yo me estaba bañando, yo sentí el llamado, como la voz de Dios que me habló y me hacía un llamado a servirle. Y desde ese día ya yo tenía cierta inquietud y había un tío mío en esos días que estaba congregándose, ¿verdad? Estaba en el Señor y yo me le acerqué a él y le dije, yo quiero ir a la iglesia. O sea, yo no estaba pensando en esos días, mi vida circulaba enteramente en lo que es el deporte del béisbol. Amén, pero yo sentí un llamado directo de parte del Señor. O sea que Dios habla. Sí, claro que Pero Dios ¿cómo habla. usted oyó a Dios? ¿Audible o lo sintió en su corazón? Yo escuché la voz de Dios como si fuera un pensamiento que entró dentro de mi alma, algo que me penetró de tal manera que yo pensé, yo dije, pero seré yo que estoy loco. Pero, o sea, lo que me llamó a la atención era que yo no estaba pensando en nada de eso. Entonces, esa voz que yo escuché, yo te llamo a servirme, me hizo a que me moviera, me produjo una inquietud y así yo me acerqué a la iglesia. Recuerdo que el día que yo fui a la iglesia, el pastor estaba predicando, específicamente quien es mi pastor todavía, al día de hoy, el pastor Julio Núñez Merete. Él estaba predicando y él me dijo las mismas palabras que yo escuché aquella noche en mi casa. Y me preguntó ahí, ¿usted quiere entregarle su vida a Cristo? Y yo le dije, bueno, a eso fue que yo vine hoy. Yo vine a servirle al Señor. Y desde ese instante hasta ahora, aquí estamos firmes, gracias al Señor. Es decir, que antes de los 15 años usted nunca fue a una iglesia, no era religioso ni nada de eso. Yo cuando estaba pequeño, sí, siempre yo he estado en la iglesia. Por ejemplo, a todos los muchachos por allá del barrio nos llevaban a la iglesia, especialmente una iglesia que se llama La Luz, aquí en Almarrosa Segunda, que está en la calle 19, esquina
Una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica en esa época. Nosotros íbamos a la escuela dominical y todo, pero no con ese interés de buscar a Dios, sino algo como que era impulsado por nuestros padres y por las personas que vivían por ahí que eran cristianas, y nosotros íbamos. Ahora, el llamado de Dios de manera seria a mi vida viene ya en la adolescencia. Y desde ahí, de ese momento, nos entregamos al Señor, ¿verdad? Y hemos permanecido, hemos trabajado para el Señor y aquí estamos. O sea que nunca ha apostatado. No, nunca hemos apostatado. A propósito del tema, ¿verdad? Sí, nunca hemos apostatado. Desde que nos convertimos hasta este momento hemos estado en la misma palabra, en la misma doctrina, en la misma enseñanza hasta el sol de hoy. Y pretendemos permanecer así hasta el día de Cristo. ¿Y qué usted entiende como apostatar? Porque sería bueno que usted... Fíjate, cuando nosotros hablamos de la palabra apostasía, que es la palabra griega apostasía, está hablando de una renuncia o abandono a la fe, apartarse de la fe. Entonces, ¿de qué hablaríamos? De apartarse de las doctrinas y de las enseñanzas bíblicas. Eso significa la palabra apostasía. En simples palabras, desertar de la fe, desertar de las enseñanzas, de las doctrinas e irse por un camino desviado, que no es el que está en la palabra de Dios. Que eso es algo que nosotros lo estamos viendo en el día de hoy, manifestado de diferentes maneras. Amén. Inclusive una apostasía que está manifestada dentro de supuestas iglesias evangélicas que son, según ellos, conservadores y de sana doctrina. Si nos vamos a la iglesia primitiva por allá, ¿usted cree que Pablo, ¿verdad? No el apóstol, ¿verdad? Sino Saulo de Tarso, que todavía no conocía a Jesús, ¿alguna vez apostató? Claro, apostató. Cuando el apóstol Pablo pasa del judaísmo a la fe que es en Cristo Jesús, apostata de lo que él creía anteriormente, porque él se aparta, deserta de las creencias que él tenía, que era una mezcla de la Torá con las tradiciones que los rabinos habían construido, las tradiciones que ellos habían creado en esos días, que fueron tradiciones con las cuales Cristo arremetió duramente. Entonces, en base a lo que él creía en primera instancia, él apostató. O sea, él se apartó de eso para seguir la fe que él consideró entonces verdadera, que está en Cristo Jesús. La gloria de Dios. Yo no lo creo así, bro. Ok, sí, dígame. Yo no lo creo así porque, mira, cuando yo empiezo a estudiar ese tema de la apostasía, por allá, 2006, 2007, me parece que yo busqué en Google, en ese entonces, en Wikipedia específicamente, cuando el internet había llegado aquí a República Dominicana, no había, eso del laptop no existía, por lo menos uno no tenía acceso, si no eran aquellas máquinas más grandes. Y yo vi que Wikipedia decía que apostatar, esa definición era abandonar la Iglesia Católica. Entonces eso me motivó a estudiar más profundo. Y a través de los años he visto que esa definición en aquellos diccionarios seculares, tradicionales y nuevos diccionarios han cambiado el significado. Por ejemplo, ahora he visto que apostatar es abandonar un credo. Sin embargo, la Biblia me enseña, mi hermano milanés, que es abandonar la fe. Cuando hablamos de la fe, en esta parte no hablamos de la fe per se, sino del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo personalmente respeto y doy mi vida. Oye, con mi vida yo respeto y defiendo la postura de ustedes, ese derecho a expresar lo que ustedes entienden. Pero en cuanto a mí, yo creo que apostatar, antes de apostatar, se debe conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, que usted le da la espalda a Jesús, ahí sí usted está apostatando. Mira lo que dice parte de
Primera de Timoteo 4:1. El verso 2 dice, por la hipocresía, o sea, son hipócritas, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, etc. En conclusión, mi hermano milanés, no tienen que estar de acuerdo conmigo, sí, pero yo creo, después que le di las definiciones, que esas definiciones que han surgido, que la apostasía es el abandono de algo que tú crees, de un credo. Fíjate, yo pudiera decir que sí, que el apóstol Pablo sí había apostatado de lo que en un principio él creía, porque la palabra apostasía, una palabra griega que lo que significa es desertar, cada quien lo puede tomar desde su perspectiva. Por ejemplo, para los que conocían a Pablo en los círculos religiosos que Pablo se había formado y había crecido, cuando él abandona todo eso y viene a la fe que es en Cristo Jesús, para ello él había apostatado. Y no solamente para ello, para lo que eran estrictos en cuanto a la ley de Moisés, cuando nosotros leemos Hechos capítulo número 21, que Pablo llega allí, dice que los ancianos les reciben y les dicen a Pablo, se comunica de ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. En otras palabras, a desertar de las enseñanzas, desertar de la Torah y de los mandamientos que Dios había establecido a través de Moisés. Entonces, ahora, en términos bíblicos ya más llano, el apóstol Pablo está utilizando la palabra apostasía desde el marco de la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Apostatarán de la fe. Ahora, ¿de cuál fe? Porque la fe no solamente existe en el cristianismo, existe en el islamismo, existe dentro de los judaítas, existe dentro del mundo cristiano. En este caso, Pablo está hablando de desertar y abandonar las enseñanzas de Cristo y el evangelio de Jesucristo. Y esa es una de las señales que se va a manifestar antes de la venida del Señor. En el primer siglo, por ejemplo, surgieron doctrinas que decían ya no hay resurrección de muertos. Pablo tiene que hacer una apología, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo número 15, acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la resurrección de los muertos. Pero también en el capítulo número 4 de 1 de Timoteo, habían enseñanzas, filosofías como el ascetismo que había llegado a la iglesia. Eran personas que estaban muy familiarizados con los estoicos, ¿verdad? Una filosofía que era muy estricta en el cuidado del cuerpo, en la abstinencia de los placeres, que también Pablo entendía que era una amenaza que podía entrar en la iglesia. Porque Pablo dice el apóstol Pablo, también debe saber esto, que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pero dice que van a prohibir casarse y abstenerse de todo alimento que Dios creó para que participen con acción de gracia los creyentes. Eso está hablando del ascetismo. Porque ¿de dónde sale que comer, por ejemplo, carne es pecado? Eran influencias filosóficas griegas que habían entrado dentro de la iglesia. Y Pablo sabía que eso no se iba a parar, que eso iba a seguir. Incluso en Hechos capítulo número 20, Pablo le dice a los hermanos allí, dice, sabiendo ya que no iban a ver más su rostro, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de la grey lobos rapaces que no van a tener misericordia del rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas, hombres malos, que hablarán cosas perversas, como Emineo y Filecto. Eran de la iglesia. Así es. Y enseñaban. Y Alejandro. Exacto. Que no había ya resurrección de muertos. Amén. ¿Entiendes? Entonces, de entre nosotros es que salen gente enseñando diversidad de doctrinas, cosas extrañas que pueden hacer que se aparten. Y apartarse es apostatar, desertar de la fe, que es algo que está ocurriendo hoy dentro de las iglesias de muchas maneras y poca gente se está dando cuenta. Denos ejemplo, varón. Por ejemplo, simple ejemplo, un libertinaje descomunal que hay dentro de la iglesia. Ahora mismo, pocos creyentes se diferencian del mundo. Yo veo un desacato dentro de muchas iglesias. Cristianos totalmente desacatados. Rulay, allá, Rulay.
viviendo como impío, comportándose como impío, de tal manera que mucha gente en nuestra época no sabe cuándo una persona es cristiana o no es cristiana, adoptando lenguajes del mundo, tiguerajes del mundo, entrando dentro de la iglesia, cuando la iglesia tiene que ser luz del mundo. Hoy no. Hoy el compromiso o la visión que tiene la iglesia no es que el mundo lo vea como un referente, sino que los cristianos estamos inclinados a copiar el mundo. Uno de los grandes filósofos, para mí, predicadores de la historia, Charles Spurgeon, dijo una palabra muy interesante que la iglesia de hoy tiene que entenderla. Jesús dijo, o Charles Spurgeon dijo, perdón, la Biblia es la luz de la iglesia. Escucha esta palabra. Amén. La palabra de Dios es la luz de la iglesia y la iglesia es la luz del mundo. Él decía, la palabra no es la luz del mundo. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristiano, alumbra delante de los hombres. Así es. Entonces yo veo como que hay una coinonía, una relación entre la luz y las tinieblas que a mí me preocupa en nuestros días. ¿Entiendes? Se visten como impíos, cantan como impíos, las modas de los impíos, el lenguaje de los impíos. Hoy hay iglesia, hermano, que tú entras a un drink, una iglesia es lo mismo. Eso es lo que encuentro, un desacato. Los cristianos están desacatados, no todos, pero un montón de cristianos están desacatados. Y ese libertinaje se va a potencializar cada día más en la iglesia por la falta de hombres comprometidos con la verdad que defiendan el evangelio de Jesucristo. Un llamado a nuestros seguidores y también a los que están viendo este video, que compartan y que pinchen la campanita para que sean parte de esta comunidad de fe y el evangelio llegue a sus vidas a través de una notificación. Este canal, Jesucristo mi Papá, no es un canal comercial. No es un canal comercial, sino que es para bendecir. Mi hermano milanés, mira, hay una doctrina que desde mi óptica le está haciendo mucho daño al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar esa doctrina y veo que nace por allá, por el siglo IV, V, con el padre de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, antes del cristianismo, era maniqueísta, de esa doctrina filosófica de Mani. Entonces adopta, digo que adopta porque antes de ese tiempo, antes de esa época, la iglesia primitiva no predicó la gracia limitada, como que uno viene condicionado, salvado desde antes de la fundación del mundo, ni tampoco después que Agustín de Hipona quiera adjudicar eso a la iglesia, sino que eso empieza a predicarse en el siglo XVI con Juan Calvino. Mi pregunta es, hermano, dos preguntas. ¿Qué usted nos puede decir de esa doctrina? ¿Qué consejo usted le puede dar a la iglesia de manera general de esa doctrina? ¿Dónde se cree? Donde ellos enseñan que hay un grupo que viene salvado y otro grupo viene condenado, que nosotros no tenemos libre albedrío. Lo otro es, hermano, ¿se puede considerar apóstata esa doctrina? Claro que sí, que esa doctrina se puede considerar apóstata. Lo primero es que ese es un mensaje hipócrita. Es una doctrina y un mensaje hipócrita. Porque cuando tú te paras en un púlpito a decirle a los hombres que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, entonces eso sería mentira. Porque si ya Dios determinó un grupo para salvación y un grupo para perdición, es mentira decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí. Ahora, ¿fue el sacrificio de Cristo para un grupo de personas conocido en uno de los 5 puntos calvinistas como expiación limitada? No es expiación limitada. El sacrificio de Cristo es para toda la humanidad. El apóstol Juan hablando como judío, por ejemplo, porque eso no es algo solamente que se ve dentro de el calvinismo bautista. Eso también se ve dentro de ciertas líneas de los nazarenos que están hoy dentro también del evangelio, que son más exclusivos. Él dice, no, espérate, Jesús murió por los israelitas, fue. Yo no he venido, y te utilizan texto bíblico y te dicen,
yo no he venido sino para salvar y para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que está hablando de las 10 tribus que se habían ido a Siria, cautiva. Ahora, cuando nosotros vemos a un judío como Juan, discípulo directo del Señor Jesucristo, habla del alcance de la expiación de Cristo por los pecados de la humanidad. Él, hablando como judío, dice, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Hablando de Él como judío y como iglesia. Pero no se detiene ahí. Primera de Juan 12, él dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. A su nombre. ¿Entiende? Está hablando Juan una mentira, está diciendo una verdad. Ahora, ¿para quién es este regalo? Para el que cree. Nosotros entendemos que Dios produce una obra, pero es en todo aquel que cree. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas a predicar, que ve esa ciudad entregada a la idolatría, mira cuál es el mensaje de Pablo a la iglesia, o perdón, a ese grupo de personas. Dice, a partir del verso 31, 32 por allá, y le dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre, no manda un grupo, a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Gloria a Dios. Porque ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia, por medio de aquel varón al cual levantó de entre los muertos. ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces, la oportunidad de salvarse es para todos los hombres. En Tito, capítulo 2, versículo número 11, el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice, la cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres se salvan. Entonces, Dios, respetando la libre elección del hombre, sabe que no todos se van a salvar. Así es. Y una cosa, hermano, Juan 3:16. Sí. Lo que pasa es que ese texto bíblico se utiliza, por ejemplo, ellos dicen, ¿quién es el mundo? Porque en Juan 17 Jesús dice, por ejemplo, en Juan 3:16, ellos dicen, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ellos entonces preguntan ahí, ¿pero quién es el mundo? Porque en Juan 17 Jesús ora y dice, yo no oro por el mundo, sino por lo que me diste del mundo. Tuyo eran y tú me los diste. Entonces ellos dicen, míralo aquí. No es por todo el mundo, pero fíjate que Jesús también ora y dice, pero también tengo otras ovejas que no están en este redil, la cual es necesaria que yo también llame para que entren. Ahora, ¿cómo se llaman esas ovejas? ¿A través de una lista? No, a través de la predicación del evangelio. Donde quiera que yo voy, yo veo la posibilidad de salvación en todos los hombres. No importa su intelecto, capacidad, cultura, lenguaje, estatus económico, social. Hay una posibilidad de salvación en Cristo Jesús. Es decir, que cuando se habla de mundo, en 3:16 se está refiriendo a toda la humanidad. A toda la humanidad, claro que sí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se está hablando de toda la humanidad? Cuando nosotros entendemos el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, Dios le había hecho una promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No un grupo. Todas las familias de la tierra. Y mira el plan de Dios. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo número 3, en Abraham hay una enseñanza poderosísima. Dice que cuando Dios llama a Abraham, lo justifica. Y luego que lo justifica, recibe la circuncisión como sello de justicia. ¿Para qué? Dice, para que fuese padre de los gentiles, es decir, de los que no se circuncida, y padre de los circuncisos, es decir, de los judíos, a fin de justificar por la fe a judíos y gentiles. Gloria a Dios. Entonces Él es padre de toda la raza humana que cree. En Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, que es esa, ser bendecido con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en gozo, éramos. Gloria a La Dios. gloria es de Dios. Las causas principales de la apostasía, varón. ¿Cómo usted puede darnos algún tipo de explicación acerca de cómo viene eso? ¿Por qué viene? Mira, ¿Cómo se produce? podría enumerar el descuido, la ignorancia, la innovación, ¿entiende? El mismo pecado, el libertinaje. Son causas, por ejemplo, de que entran en la iglesia la apostasía. Fíjese, cuando nosotros vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta pastoral, Pablo también habla de la apostasía. Y él dice,
cuando le dice a Timoteo en el versículo número 2, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y con doctrina. Le dice entonces, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, deseo, pecado. La palabra concupiscencia en griego lo que significa es deseo, siempre pecaminoso. Entonces, conforme a sus pecados, a sus deseos, a su voluntad, dentro de la iglesia van a surgir falsos maestros. ¿Qué van a hacer? Van a traer falsa enseñanza, y esa falsa enseñanza va a ser adoptada por gente débiles en cuanto a la fe, gente que no están bien cimentada en el evangelio, y van a ser arrastradas por esas doctrinas de error. ¿Entiendes? Entonces podríamos decir el pecado, el descuido espiritual. Fíjate que Pablo a Timoteo lo instruye de manera magistral. Le dice, retén la buena forma. Retén, que la palabra retener es mantener, es aferrarse, ¿entiendes? Es sostener las buenas enseñanzas, las buenas palabras que yo te he transmitido, ¿entiendes? Entonces el creyente en todo momento tiene que estar vigilante en la enseñanza, porque puede haber un momento que cierta enseñanza que no está correcta bíblicamente te esté llevando hacia allá y tú no te estés dando cuenta. Así es. Entonces hay que vigilar y ser humilde y decir, espérate, yo me estoy apartando, me agrada la doctrina, me agrada el mensaje, pero eso no está alineado a las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces yo tengo que decirle a mi orgullo, no es como yo digo, Cristo no murió por un grupo de personas, aunque me gusta la doctrinita esa, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña otra cosa, pero para tú abandonar eso, tú tienes que ser humilde y reconocer lo que dice la Biblia, no tu denominación ni tus maestros. Amén. Gloria a La Dios. gloria es de Dios. Es decir que el individuo puede en cualquier momento descuidarse, y entonces ahí empieza causas, Claro. algunas causas Claro. que lo llevan a la apostasía. Claro. Las redes sociales, ¿cómo usted lo ve en el sentido de que ahora muchos evangélicos nos dedicamos, a casi todo el mundo, ¿verdad? Nos dedicamos a ver las redes y esas cosas, y muchas veces descuidamos el tiempo de Dios y lo dedicamos mucho a las redes. ¿Qué consejo puede usted darle a ese grupo de cristianos, de evangélicos, a cualquiera de nosotros? Porque también muchas veces nos pasamos un poco. Amén. Amén. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a la gente es organizarse. Pablo le dice una palabra a Timoteo que yo creo apropiada en todo el sentido de la vida, y es tener dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, tú sabes cuándo decir sí y cuándo decir no. Cuándo establecer un tiempo para tú estar sentado en una pantalla recreándote lo que sé y decir se acabó. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que cultivar en nosotros el dominio propio, la disciplina de decir 45 minutos de un programa no es malo. Ahora quiero ampliar esa pregunta a las redes sociales. Las redes sociales en nuestros días, ya que hablamos de la apostasía, es un arma de doble filo. Porque puede sacar a una persona del error cuando escucha a un hombre de Dios hablando las Escrituras. Así es. Pero también puede arrastrar a los débiles cuando escuchan cosas extrañas que parecen convincentes. Los falsos maestros, hermanos, son astutos implementando las artimañas del error. Sí. Nunca te van a decir una mentira de arriba abajo. Siempre te van a decir algo que parezca lógico, racional y convincente. No moriréis. Sí. Sino que sabe Dios que el día que coman de eso serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Es verdad? Iban a conocer el bien y el mal, pero le dijo que no se iban a morir, que fue lo primero que Dios dijo que iba a pasar, que se iban a morir. Gloria ¿Entiendes? a Dios. Entonces, yo digo a la gente, a los pastores, por ejemplo, instruyan a su gente. Los nuevos creyentes no se doctrinen por redes sociales. Doctrínense en su iglesia. Amén. Abracen la doctrina de su iglesia, porque hay muchas personas que tienen maestros de redes sociales. Yo sigo hombres de Dios por redes sociales que para mí son gente fieles a las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Que personas como Bienvenido, como usted, ya tienen un cimiento en el evangelio. Es difícil de moverlo. Hay que decir una cosa. Este canal Jesucristo mi papá, lo que trae son gente de Dios. Aquí Claro. Amén. no traemos Amén. falsos aquí. Amén. Aquí nosotros, antes de traer a alguien a hablar de la palabra de Dios, debemos conocer. Claro. Así Sí, lo ¿De que pasa quién es, se trata? lo que pasa es que la red social, por ejemplo, YouTube, trabaja con un algoritmo que cuando ve que a una persona le interesa lo religioso, le va a comenzar a recomendar contenido religioso, y dentro de ese contenido se va a filtrar
cosas que pueden perjudicar a ese creyente. ¿Entienden? Entonces yo creo que como nunca nosotros, los hombres de Dios, ministros, maestros, tenemos una gran responsabilidad. Y la iglesia está pagando una cuota por culpa de líderes, hermanos, que cometieron un error gravísimo. El ministerio de maestro dentro de las iglesias fue perseguido durante muchos años y hoy por hoy es el ministerio que más falta hace dentro de la iglesia. Así es. ¿Entiendes? Lo persiguieron. ¿Cuánta gente no enseñaron en la iglesia? La letra mata. Yo le pregunté a alguien hace como un año que me vino con eso. Varón, la letra te mató. La Biblia dice que la letra mata. Y le pregunto, ¿qué significa eso que la letra mata? Le pongo 2 versículos bíblicos paralelos. Le busco eso que dice 2 de Corintios capítulo 3, a partir del verso 6, donde Pablo dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok, tú me dices a mí que lo que me mata es el conocimiento de la escritura. Porque vamos a abrir ahora Hebreos capítulo 4, versículo número 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una pregunta, Amén. o te da vida o te mata, ¿cuál de las dos? Entonces, Eficaz. la palabra de Dios, lo que te da vida. Pablo, cuando dice la letra, está hablando del ministerio de la ley que condenó al hombre Exactamente, pecador. la ley. ¿Entiende? Entonces, la gente le tiene miedo al conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque dato mata relato. Confronta. Las escrituras, mire, los dogmas, los inventos de la gente se pueden sostener de pie hasta el momento que usted abra la Biblia. Así es. Y eso es lo que la gente le tiene miedo Así en estos es, días, así ¿entiendes? es. Cuando tú abres la Biblia, los falsos tienen que temblar obligatoriamente. Y perdóname que sea un poco extenso, me gustan los hermanos en Berea, que dicen que eran más solícitos que los hermanos en Tesalónica. Amén. Porque todo lo que Pablo decía, ellos lo verificaban. La gente dice, amén a todo. No, eso no es así. Yo no le digo amén a todo. Yo le digo amén a lo que está alineado a las escrituras. No Gloria a importa Dios. quién lo esté diciendo. Es lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador. Así Así es. es. Así es. Bueno, mis hermanos, yo- estamos por aquí por tu canal Jesucristo mi papá. Les exhorto a que pinchen la campanita, comenten, compartan. Bueno, retomando el tema de la apostasía, mi hermano Claudio, y en la misma tesitura suya de los consejos que usted daba con referente a la apostasía, yo le voy a hacer un llamado también a los que nos ven, especialmente a los nuevos creyentes. Y es que para usted poder identificar lo falso, primero tiene que conocer lo verdadero. ¿Cómo usted sabe que algo es falso si no conoce lo verdadero? Practique domingo tras domingo o el día que se estudia la palabra de Dios en su iglesia. En el caso nuestro es los domingos, escuela dominical, domingo tras domingo. Y el fundamento debe dárselo su iglesia. Después que usted tenga ese fundamento, entonces usted tiene la oportunidad de identificar quién está predicando falsedades. Mi hermano Claudio, mira, en una ocasión yo fui y participé en una escuela bíblica y me dieron una oportunidad y yo hice una pregunta. Y pregunté, ¿alguien sabe qué es apostasía? Y nadie levantó la mano, ni siquiera el maestro, hermano. Claudio, ¿por qué la iglesia de hoy, hablo de la iglesia en general, no predica sobre ese tema de apostasía? Lo que pasa es que hay un estado profundo en la iglesia de sueño espiritual. Lamentablemente, yo vengo diciendo en estos días, yo doy talleres de capacitación teológica. Ayer dimos uno acerca de la predicación expositiva. Yo digo que el 75% de los predicadores en el mundo evangélico no predican el evangelio ni saben predicarlo. Y lo que se predica es apostasía también. ¿Entiendes? Entonces, que yo hago un llamado, formen maestros que les enseñen las escrituras. Lo que pasa es que dentro de la filosofía de la iglesia se enseña que el que tiene conocimiento está frío. Por ejemplo, en la iglesia, me levanté en contra de un mensaje en estos días. Con los hijos de Dios nadie se mete. Eso es una mentira. Eso es un concepto filosófico mentiroso y engañador que te puede jugar en contra. ¿Cómo yo le digo, por ejemplo, a Pablo,
que con los hijos de Dios nadie se mete. Ah, ¿tú sabes por qué decimos eso? Porque nosotros estamos aquí bajo aire. Sí. Nosotros no estamos dando palo ni galleta. Pero como el apóstol Pablo, usted le puede decir eso, donde dice, he rogado a Dios 3 veces que quite de mí este aguijón. Gloria este a mensajero de Satanás que me abofeté. De los judíos, he recibido 40 azotes menos uno. He sido náufrago en alta mar, en ayuno, en desvelo, en cárceles por juicio. No se meten, se meten. Que Dios nos da la victoria a nosotros. Es verdad, pero con nosotros se meten principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, el diablo, los demonios, los brujos. Muchísima gente se mete con nosotros. Otra filosofía, Dios te llamó como cabeza y no como cola. Eso es mentira del diablo. Dios no nos llamó a nosotros como cabeza. Eso se lo dijeron a Israel como nación. La iglesia tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Amén. Nosotros somos cuerpo y por eso en esta Dios. filosofía poca gente quiere servir en la iglesia porque entienden que Dios lo llamó para ser grande. Sin embargo, la filosofía de Cristo es el que quiera ser grande, ser el servidor. Amén. Entonces, la grandeza, la gente lo ve en el micrófono. La grandeza está en el servicio. Aleluya. ¿Entiendes? Pero cuando tú eres una persona que sirve, no, ese lo de ese hombre, ¿qué es su ministerio hoy? Yo vengo a hablar con gente aquí, este que está prendido en candela. Alaba esto, pero el momento que hay que lavar pie no aparece. O sea, el evangelio es sencillo. La gente ha perdido la esencia del evangelio que está fundamentado sobre la obediencia y la humildad en el espíritu. Entonces, esta apostasía silenciosa que está dentro de las iglesias es un culto a los predicadores, un culto a la iglesia. Dios te llamó a ser grande. Hay gente aquí que esto. Todo lo que se está predicando ahora mismo en la iglesia es un culto a nosotros y no un culto a Dios. Por eso es que no se habla de arrepentimiento. Por eso es que no se habla de obediencia. Inclusive yo he visto mensajes que los digo en las iglesias incentivando al odio. Los que no estuvieron contigo en tu desierto, dile al que está a tu lado, si no estuviste conmigo en mi desierto, no estarás conmigo en mi gloria. Eso es incentivar al odio. Así es. Porque la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, cuando yo te digo así a ti, a usted, que si tú no estuviste conmigo en mi proceso, no estarás conmigo en mi bendición. ¿Qué es eso? Incentivar al odio. ¿Por qué? Porque se cambió el mensaje del evangelio por filosofías positivistas de emprendedurismo, de grandeza. Y eso es apostasía que estoy metida dentro de muchas iglesias evangélicas por pila, por montones ahora mismo. Eso es lo que deja ahora mismo. ¿Entiendes? Eso es lo que deja el billete. Desde que llegan a la iglesia, ya los predicadores tienen su truco de cómo provocar euforia. Manipular. Y todo. Hay gente aquí que Satanás dijo, esta noche no vengo para la iglesia, esta noche tú no vas, pero mírate aquí porque Jehová dijo, hoy tengo una palabra. La gente comienza a sacudirse. Sí. ¿Entiendes? Ahora, predica la Biblia para que tú veas que ese mismo que comienza a danzar cruje los dientes y dice que tú estás frío. Amén. Y dice que tú estás endemoniado y que tú no tienes espíritu, que tú tienes conocimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra los ofende. Entonces yo no entiendo esa espiritualidad. Alaba ahora. Es bueno decir, hermanos, que estamos hablando justamente de este tema. Bueno, la semana pasada tratamos este tema aquí Sí. y quisimos profundizar mucho Sí. más, porque es importante que la gente sepa qué está pasando en la iglesia. ¿Cómo debe responder la iglesia en estos momentos, precisamente esos momentos de apostasía? Bueno, la iglesia tiene que responder fortaleciendo las enseñanzas centrales dentro de las congregaciones. Lamentablemente esto tiene tanto éxito en nuestros días porque a la gente lamentablemente no le interesan los estudios bíblicos. La gente un domingo en la mañana a la iglesia y se va a la iglesia abajo. El otro día, el lunes, hay escuela dominical y nadie va. O estudio bíblico el martes, nadie va. Entonces yo no entiendo cómo hay una iglesia de que prendía en candela que está lejos de Dios, está lejos de la palabra. En el culto cantamos un coro devocional durísimo, que me voy con Cristo, pero al otro día hay culto de oración, van 3, van 4. Entonces, ¿cómo es que una iglesia prendía en candela sin Biblia y sin oración? Sin leer la palabra, el consejo de Dios y sin hablar con Dios. ¿Por qué? Porque parece que se parece a la iglesia de Éfeso. Yo le pregunto a usted, ¿cómo una iglesia que trabajó, que había trabajado arduamente, que no había negado su nombre, Cristo le dice, perdiste el primer amor, pero sigue trabajando, sigue enfocado en la obra? ¿Cómo perdió el primer amor? No hay pasión. Amén. Y hay mucha gente que lo que tiene por ahí es una cáscara, lo que queda nada más. Es un cajón vacío lo que queda, pero el orgullo no le lleva a reconocer su estado. Entonces, los pastores tienen que abrir los ojos, my friend. La meta del pastor no es únicamente que la iglesia se llene de miembros.
es tener miembros que estén fundamentados correctamente, que estén viviendo el evangelio. ¿Lo van a rechazar los evangélicos? Muchos evangélicos lo van a rechazar. No van a hacer confraternidad con usted. Lo van a tirar a un lado, pero todo el que quiera que lo tire a un lado, menos Jesucristo. Un día usted como ministro tendrá que presentarse delante de Dios y le van a preguntar lo que te di que pasó. Míralo aquí donde están. ¿Entiendes? Entonces el éxito aquí no está en la multitud, está en el compromiso con el Señor en lo que se hace. Milanés, a mí me gustaría, yo sé que tú lo has dicho de manera reiterada, pero vamos a globalizarlo más a los jóvenes, a los jovencitos, que los adoradores, varón. Hay una problemática de manera general. Sabes que uno observa mucho dentro de las congregaciones y podemos ver donde los músicos, los adoradores, pocos participan de la escuela bíblica, pero la gran mayoría, luego que terminan su participación, cuando llaman al pastor o al mensajero de la palabra, salen a hacer cuentos. Yo quisiera que tú le hicieras un llamado a esa persona, adoradores específicamente. Adoradores. Y a los músicos también. Sí, sí. Músicos amén, amén. y cantantes. Amén. Ustedes son siervos de Dios, ustedes no son estrellas del mundo. Ustedes son ministros en el templo, en la iglesia, para adorar a Dios. Ustedes no están ahí para ser alabados ni reconocidos por los hombres, ni para que la gente lo vea que usted canta bonito, que usted tiene muchos brazos, que usted es blanquito, que esto. Usted es un siervo de Dios. Alinee su vida con Dios. Es una problemática, una conducta que la iglesia, en cuanto a los músicos se refiere, ha venido arrastrando durante muchos años. Señores, métanse con Dios de verdad. El evangelio no es un relajo. Y uno de los ministerios más bellos que hay dentro de las iglesias es el ministerio de adoración y de canto. Entonces, denle valor a eso, carácter. Ustedes no son del mundo. A ustedes no le invitan a la iglesia solamente a tocar, sino a participar del culto. Hay un montón de predicadores que llegan tarde a las iglesias, que llegan prácticamente en el coro de la ofrenda, porque ellos entienden que tú lo invitaste a predicar. No, tú no lo invitaste solamente a predicar, tú lo invitaste al culto. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién usted no va a ver llegando tarde? A mí, porque a mí me invitaron a un culto. Amén. Entonces yo llego temprano, me gozo con los hermanos, oro con los hermanos y le llevo el mensaje. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Entonces, hay tantas cosas que están mal en la iglesia que con amor y con mansedumbre tenemos que corregirla, pero también tenemos que apretar un poquito la tuerca. Los pastores también están muy flojos, muy permisivos. Mira, Salomón dijo una palabra interesante en el libro de Eclesiastés: no seas demasiado justo ni demasiado bueno, porque ambas cosas han de destruirte. Sí. Tanto la justicia como el amor, como tiene que estar equilibrado. Porque cuando tú quieres ser más justo de la cuenta, tú te conviertes en un corrupto y participas de pecado ajeno. Entonces, la justicia, lo bueno, tiene estándares que tenemos que seguir, que no podemos romper. Entonces, mis amados músicos, ustedes son siervos de Dios. Así como tocan, vivan también para Dios, entregado, una vida hermosa delante de Dios. Amén. El Señor lo va a recompensar. Mi hermano, otra preguntita, ¿verdad, Erasmo? Sí. Breve. Yo escuché a uno de los apóstoles de este tiempo. Apóstoles. Repito, apóstoles de este tiempo. Escuché a uno que dijo que él no pone disciplina en su congregación. En Mateo 18 podemos ver que Dios autoriza a un grupo de eclesiásticos de la iglesia que pueden tomar decisiones. Pero él dice que en su iglesia él no pone disciplina. Que es lo que hace, que lo acerca al altar y el fuego como que lo va a liberar. ¿Que lo va a liberar? Sí. ¿Qué usted cree de eso? Mira, yo no lo conozco, pero son palabras de un lobo rapaz. Son palabras de un lobo rapaz que le interesa más la membresía que la santidad de la iglesia y la palabra de Dios. La Biblia no solamente llama a disciplinar, inclusive la Biblia manda a expulsar de la iglesia. En 1 de Corintios, capítulo número 5, había un problema que se estaba dando dentro de la congregación. Dice el apóstol Pablo: pecado que ni siquiera entre los gentiles se escucha, que alguno se acuesta con la mujer de su padre. ¿Sabe lo que dice Pablo? Altar, digo yo, reuníos vosotros y mi espíritu y tomen altar y entréguenselo a Satanás,
a fin de que sea muerto en la carne y el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa palabra, expulsarlo o entregárselo a Satanás, se entendía como expulsarlo de la congregación. Sí. ¿Entiende? Después de 1 y 2 amonestación, dice la Biblia, hay que tener al creyente como un impío, Amén. como un incrédulo cualquiera. El apóstol Pablo también a los hermanos en Tesalónica dice, el que no obedezca a lo que le enseñamos por carta y por escrito, señálalo públicamente. Entonces son liviandeces que la gente enseña para mantener sus beneficios, ¿entiendes? Sus intereses. Si yo veo una persona que me está haciendo una obra que perjudica la santidad de la iglesia, la imagen de la iglesia, las ovejas de la iglesia, yo lo disciplino con amor, ¿sabes? Porque la gente ve también la disciplina como meramente un castigo. La disciplina también es un espacio de restauración espiritual, ¿entiendes? Amén, amén. Yo no estoy de acuerdo con una disciplina de que 3 años, yo no creo en eso. Él dice, varón, que, por ejemplo, si un músico está en adulterio, él lo deja que siga tocando. No, mentira del diablo. Mentira del diablo y mentira de él. Si está en adulterio y está practicando el adulterio, la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 6 que ni te junte con él. ¿Cómo lo voy a dejar tocar? Así es. Porque dice, porque si es un fornicario del mundo o un adúltero, dice Pablo, yo no le voy a decir a ustedes que no se junten con él. Porque en tal sentido sería necesario salir del mundo. Ahora, si llamándose hermano, llamándose cristiano, hacen tal cosa, dice Pablo, no se junten con él, ni siquiera coman porque el altar está pervertido. Gloria y lo voy a dejar tocar. Son doctrina de demonio. ¿Entiendes? Son doctrinas que cuando tú le escuchas dices, ay, qué amor tiene el pastor, qué amor tiene el hombre de Dios. Mentira, no es amor, está endemoniado, está en rebelión contra Dios. Entonces no me confundan el amor con rebelión contra Dios, con rebelión contra el Espíritu Santo, resistencia contra la palabra. Di que amor, usted apóstol lo que tiene que arrepentirse, que usted está en pecado. Usted y el adúltero, los dos están en pecado, los dos son dos apóstatas. Gloria a Dios. A su nombre, Bueno, gloria. Hermano, hemos tenido una entrevista maravillosa, Fogosa hoy. fogosa, llena de enseñanzas, llena de edificación, pero el programa tiene que terminar. Así es. De modo que le damos la oportunidad al hermano Milanés para que él se despida del programa y haga una exhortación, ¿verdad?, a nuestros oyentes, nuestros televidentes, a ver qué la gente puede hacer para enderezarse, principalmente a los cristianos, ¿verdad? Porque Amén. los que son los que conocen la palabra de Dios. Exacto. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Abrazar esto que está aquí, mire. En un mundo donde abundan tantas profecías, revelaciones, sueños de gente que se bebe un jugo de habichuela negra y viene con una doctrina rarísima, en un mundo donde hay tantas filosofías, pensamientos diferentes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, que yo me soñé. El apóstol Pedro dice una palabra que yo le he abrazado durante todo mi trayecto en el Evangelio. Pedro dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Yo no sé si hay sueños que son seguros, revelaciones que son seguras. Yo tengo que probar los espíritus. Pero la Biblia dice, Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender a ella como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta es la palabra de Dios que alumbra en este mundo que está en oscuridad, en ignorancia, en rebeldía, en pecado. La cual alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Abrace la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo lo que yo estoy diciendo en este momento. Cuando Pablo sabía que los hermanos de Éfeso no lo iban a ver más, no los recomendó a los profetas, no los recomendó a los soñadores. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Amén. Ahora, hermanos, sabiendo ya que no iban a ver su rostro, dice Pablo, ahora, hermano, he aquí, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros con todos los santificados. Amén, amén. Bueno, tenemos que terminar, hermano. Así es. Y usted sabe cómo terminamos, ¿no? Así es. Hermano, nosotros, este canal, Jesucristo mi papá,
yo de manera particular. La gloria de Le Dios. reitero que este canal es suyo, varón. Amén, Cuando gracias. usted quiera venir. Gracias. Estamos a las órdenes siempre y cuando tengamos ese espacio, ¿verdad? Para poder compartir lo de Dios, lo que yo más amo en este mundo es la palabra de Dios. Amén. Yo puedo amanecer aquí ahora, desde ahora, entre ese motor para adentro, amanecemos aquí hablando de la gloria. Biblia. ¡Gloria! Eso es lo que a mí me gusta. ¡Santo! ¿Entiendes? Aleluya. Eso es lo que a mí me gusta, hablar Amén. palabra de Dios. Hay gente que me dice que tú hablas demasiado de la Biblia. ¡Gloria a Dios! Si estuviera en el mundo, estuviera hablando de romo, de mujeres. ¿Verdad que sí? De vagamundería. Eso es lo que hay que Mira, hablar. discúlpeme, hermano Mella. A veces yo me cuestiono yo mismo, que me invitan a una vigilia hoy, mañana en otra y mañana un congreso. A veces estoy cansado y digo, le voy a decir al hermano que estoy cansado, que no voy. ¿Sabes lo que yo mismo me digo? Me paro en un espejo y me he dicho yo, si tú estuvieras en el mundo fácilmente, si te invitaron a beber romo Así hoy, es, así no es. te queda. Así Y es. para lo de Dios te quiere quedar, yo mismo me lo digo, usted va a predicar va. y yo me voy. ¡Gloria a Dios! Qué bueno. Mi hermano Milanés, nosotros cuando ya concluimos, cantamos un corito Ujú. de un cantautor que usted tiene a su lado derecho, Erasmo mi Mella. hermano Erasmo Mella. Y el corito dice: Jesucristo, Él es mi papá. mi papá, alfarero, él es mi papá. papá. Dios le bendiga.